Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro primer panel en el contexto de la Diplomatura Universitaria de Inteligencia Artificial, una carrera nueva de la Facultad de Ciencias Exactas en la UNICEN. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos a Matías Ibarra Jiménez, a Esteban Sarabia y a Silvia Schiaffino. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado participar en este panel. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes y de la convocatoria que tuvo nuestro panel. Vamos a hacer una breve introducción. Matías es contador público, se encuentra finalizando su maestría en Dirección y Gestión Pública Local. Actualmente se desempeña como subsecretario de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana en la Municipalidad de Tandil. Su trabajo está orientado a la transformación digital en el sector público, promoviendo la adopción tecnológica para mejorar los procesos institucionales. Esteban Sarabia es presidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, fundador de Q4Tech, especialista en gestión de servicios IT para el mercado corporativo, con foco en automatización de procesos y tecnologías móviles. Y Silvia Schiaffino es doctora en Ciencias de la Computación, investigadora principal de CONICET, vicedirectora de ICISTAN y profesora en UNICEN, experta en sistemas de recomendación e inteligencia artificial aplicada a redes sociales, entretenimiento y ciudades inteligentes. También se va a estar sumando con nosotros Ignacio Larravide. Ignacio es doctor en modelado computacional, cofundador de Galgo Medical y líder del grupo de investigación Chatibis en el Instituto Pladema. Es especialista en aplicaciones de IA para salud, incluyendo procesamiento de imágenes médicas y desarrollo de tecnología médica. Así que muchísimas gracias a todos por participar y vamos a ir arrancando. La idea es que sea más o menos una conversación. Vamos a plantear algunas preguntas disparadoras para que ustedes vayan comentando y si quieren ir comentando entre ustedes o comentar a lo que dice el otro, por favor, adelante. La primera pregunta que tenemos para hoy es, ¿qué impacto está teniendo la IA en la industria del empleo? Perdón, ¿cómo ven el estado actual de la IA en sus respectivos sectores? Matías, si querés empezar. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Tengo algunos disparadores que me fui tomando y como responsable del área de innovación tecnológica del municipio de Tandil, nuestro objetivo es la transformación digital dentro del sector público, como vos bien decías al principio. Y para eso nos tuvimos que dar un escenario, ¿sí?, donde tuvimos que medir el grado de madurez digital. Ese grado de madurez digital en una organización de tantos años nos encontró en un punto de inicial a desarrollarlo. Con lo cual había mucho trabajo por hacer y generar una evolución. Este trabajo que digo arrancó en el 2018, y si ustedes piensan en cualquier municipio, en una ciudad, lo que les ofrece es un portal web. Bueno, ese es el primer paso, ¿sí?, de hace tiempo. Hoy en 2025, por eso están en esta diplomatura, digamos, hay mucho por recorrer. Y en ese recorrido hemos pasado de la presencia en portal web a algo más interactivo, como una guía de trámites. Luego, generar una transacción, ¿sí?, generar ese trámite online. Luego, generar una interoperabilidad, en este caso para nosotros el cliente es el ciudadano, ¿sí? Y hoy ya nos encuentra con una plataforma, trabajando en el diseño de una plataforma donde el ciudadano está en el centro, ¿sí?, y los servicios que le prestamos están alrededor de él. Hemos generado en un trabajo con el clúster durante mucho tiempo un plan de modernización que nos generó una estructura de objetivos. Estos objetivos son la modernización administrativa, el gobierno abierto, la ciudad inteligente y la modernización IT. Cada uno con proyectos y tareas dentro, ¿sí?, teniendo como base la modernización administrativa, la modernización IT. Sin eso, el resto no puede mover. Con lo cual, eso movió fuertemente, nos dio pie para poder hacer los proyectos de gobierno abierto, y fíjense que el cuarto es ciudad inteligente. Entonces, hoy contamos con muchas herramientas y a veces creemos que nos faltan y no, pero es la aventura que nos tenemos que dar para poder dar ese paso a la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros podríamos tener impacto y aplicaciones con la eficiencia administrativa, automatizar procesos, ¿sí?,
trabajar análisis predictivo y decisiones basadas en data. Nosotros, un trabajo de estos días, el municipio de Tandil tiene un parque automotor de casi 230 vehículos. Hoy estamos trabajando con un análisis predictivo que nos permite ser mejores en las compras, ¿sí? Mejores en el cuidado de los vehículos y no sabemos cuántas más cosas nos puede llegar a dar porque lo estamos aplicando este año, pero cuando empezamos a recopilar los datos, como cualquier área, los tenía en Excel. Bueno, los hicimos evolucionar y hay muchas cosas por hacer. Y ni que hablar con la atención y cercanía con el ciudadano, ahí tenemos un montón de cosas para hacer. O sea que las oportunidades también pueden pasar en casos concretos, con el sistema de estacionamiento medido de las ciudades, en esta gestión analítica de los presupuestos. Hay mucha información. Los municipios somos generadores de datos, hay muchos datos, y hay muchos que tenemos portales, ¿sí?, de gobierno abierto. Ahí hay datos donde se puede trabajar fuertemente. Para la planificación estratégica, y tenemos un potencial enorme en la atención ciudadana digital. Hoy nos encontramos entrenando a Tavi, que es el chatbot inteligente del municipio de Tandil, y es lo que les decía hace un rato. Es una aventura, ¿sí?, poner en práctica esto. Tenemos algunas barreras, y las barreras es la formación interna, ¿sí?, la capacitación continua del personal. Es todo muy nuevo, la cultura organizacional juega un factor muy importante, entonces uno lo que tiene que hacer es acompañar ese crecimiento de las personas con las que uno trabaja a diario para que incorporen, para que tratar de romper ese vínculo a veces negativo que puede llegar a haber con una adopción de una idea de que les cueste ir un poco más con esto. Luego, la integración y la interoperabilidad con los sistemas municipales, ahí nosotros ya estamos trabajando, pero encontramos barrera con cuestiones de que algunos lenguajes con los que hemos trabajado durante años, ¿sí?, hoy ya no conseguimos quien lo siga formulando. Así que trabajando, así que bueno, ahí estamos. Y después, la barrera tiene que ver con lo que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos, que ahí es donde empezamos a trabajar fuertemente con el equipo de abogados, que no hay tanta especialización, ¿sí?, de los profesionales, y bueno, ahí uno tiene que cuidar todo esto, entonces hay cosas que no se hacen cuidando y protegiendo algunos datos. La verdad que es un gran desafío, hay muchas cosas por hacer y hay muchos municipios, con lo cual hay muchos proyectos para lanzar, para arriesgarse y para tratar. Nosotros la subsecretaría trabaja con mucha vinculación institucional y, bueno, con Esteban hemos trabajado muchos proyectos y nos sentamos y a veces hablamos más de lo que hacemos porque realmente se disparan muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, hay que ser consciente que hay que un paso a la vez y de a uno. Para nosotros es muy importante seguir mejorando la institución, ¿sí?, porque nosotros, en mi caso particular, en algún momento no estaré, pero lo bueno es que se sigan continuando los proyectos, ¿sí?, y hay cantidad de cosas en marcha y mucho por hacer todavía. En el sector público es muy amplio. Y sí. Y Esteban, ya mencionaron que tienen algunos proyectos de transformación digital. ¿Cómo viven ustedes del clúster la aplicación de la IA y justamente, por ejemplo, también la mejora de procesos? Sí, lo primero que tengo que decir es que, bueno, gracias por la invitación, pero vamos rápido, así
activamos. Nuestro sector, nuestra industria fue el que inventó este monstruo, así que lo primero que tengo que pedir es disculpas en nombre de las personas que trabajaron en esos proyectos. Pero no, fuera de broma, la inteligencia artificial como tal, yo la estudiaba en la facultad como concepto base, o sea, no es una cosa nueva, como ya todos hemos leído en un montón de cosas. Lo que sí es nuevo es todo este concepto de la inteligencia artificial generativa. El concepto de machine learning ya existía hace muchas décadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Que toda esta evolución de las plataformas de inteligencia artificial generativa bajó a tierra un montón de casos de uso reales. Por ejemplo, en nuestro sector, nosotros escribimos código, escribimos programas, escribimos lenguaje. Entonces, comiendo nuestra propia comida de perros, lo que hoy ya se usa en muchas industrias, muchas empresas usamos, son herramientas que tienen inteligencia artificial integrada para mejorar el trabajo de un programador. Lo cual es bastante lógico porque si uno se lo pone a pensar, todos ya hemos usado ChatGPT y conocemos la potencia que puede llegar a tener. Imagínense cuando uno está programando un lenguaje que ya tiene una estructura, que es un lenguaje con una estructura ya predeterminada. Entonces, los aumentos en términos de precisión, productividad son bastante grandes. Así que sí está impulsando la innovación, la precisión. Bueno, Matías comentaba cosas que ya el municipio tiene súper avanzadas y vemos por todos lados eso. Ahora, también lo que vemos, nosotros como industria, hablando con colegas, es que tiene dos retos que creo que son bien específicos y que vienen al caso de lo que va a ser la diplomatura. El primero es lo que yo podría denominar como el reto de la integración, o sea, el reto de integrar una inteligencia artificial en un proceso. La inteligencia artificial per se es como una tecnología que sola, bueno, está buena, pero lo tengo que poner, como el ejemplo de Matías. Tavi, ok, eso es una inteligencia artificial integrada a un proceso de atención al ciudadano. Ahora, si yo quiero que la inteligencia artificial realmente, digamos, como industria, como sector, usarla como parte de mi oferta de procesos de transformación digital para las empresas, yo tengo que saber resolver este desafío, que es cómo integrar la inteligencia artificial específicamente en el proceso de mi empresa cliente. Y el segundo reto que vemos es un reto de aceptación, es un reto de aceptación en las personas, en las empresas, un reto de aceptación cultural. Fue demasiado rápido, o sea, hasta para las personas que estamos acostumbradas por nuestra profesión a estar viendo avances tecnológicos rápidos, esto fue demasiado rápido. Tuvimos que ponernos a trabajar mucho, todos. Entonces, ¿qué pasa con los que están encarando esta diplomatura? Creo que son clave para resolver estos dos problemas. Cómo trabajar con las organizaciones para ayudarlas a integrar efectivamente, de manera correcta, alguna herramienta con base en inteligencia artificial, y luego también ser vehículos que reduzcan la fricción en términos del uso de las diferentes inteligencias artificiales en pos de impulsar la innovación. Así que eso es el primer feedback que tengo con respecto a esta pregunta. Bien. Silvia, o sea, hace años que haces investigación en IA. ¿Cómo lo ves en su posición actual? O sea, ¿qué cambió? O sea, más de lo que dijo Esteban de la de la IA generativa, ¿cómo los ves desde la academia? Bueno, buenas tardes. Sí, hoy en día la inteligencia artificial pasa por lo que se llama un veranito, que ha tenido varios a lo largo de la historia. Como decía Esteban, o sea, la IA no es algo que apareció en el 2022 con ChatGPT, o sea, surgió en la década del 50. Bueno, como decía Antonella, yo hace 25 años que hago investigación en IA. Lo que pasa es que con la irrupción de los grandes modelos de lenguaje, de los chatbots, se da que por ahí la sociedad empieza a tener más idea de que estas tecnologías existen. Y por eso lo de veranito, porque hay un auge, una demanda
bueno, de que todo el mundo quiere saber qué es la IA y también tiene sus desventajas en el que todo el mundo opina sobre qué es la inteligencia artificial, muchas veces mal, generando por ahí confusión en la gente o mal uso de las herramientas de inteligencia artificial, especialmente de la IA generativa, ¿sí? Pero bueno, la IA como área de investigación dentro de la ciencia de la computación no es solamente deep learning e inteligencia artificial generativa, o sea, hay un montón de áreas que están en desarrollo y sobre todo todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en los dominios que se les ocurra, ¿sí? Desde gobernanza, como planteaba Matías, o en la industria, en la medicina, todo lo que tiene, lo que es con salud, procesamiento de imágenes. Bueno, por ahí en un ratito Nacho va a poder contar un poco más de eso. Ahí hay grandes innovaciones y en general siempre, o sea, el objetivo de esta área es mejorar la calidad de vida humana, ¿sí? Hay algunas cuestiones que hoy en día dicen, bueno, pero nos van a reemplazar los robots o la inteligencia artificial, vamos a perder trabajo. Y creo que en realidad son herramientas que nos permiten mejorar nuestra productividad y obviamente siempre es necesario el componente humano que va a ser el que toma las decisiones. Estaba mirando un poco las conferencias más importantes de IA, cuáles son los temas, y me sorprendí un poco porque hay tracks muy importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada al bien social, la inteligencia artificial centrada en el humano y qué pasa con la inteligencia artificial en áreas tecnológicas críticas, como puede ser todo lo que tiene que ver con salud, bueno, ambiente sustentable, educación, ¿sí? Ciudades inteligentes, planeamiento urbano. Hay un montón de dominios de aplicación en los que bueno, se está investigando y tiene gran potencial para el futuro. Bien, ya hablamos un poco de la evolución, de cómo la IA generativa nos cambió el paradigma básicamente en los últimos 2 años, y comentaron algunas barreras relacionadas a las personas, justamente a la adopción de este tipo de tecnologías, de estas herramientas. ¿Hay alguna otra barrera, otro desafío que puedan comentar, que estén atravesando en este momento para la adopción de IA? Sí, Esteban. Uno nuevo y otro que mencioné antes. O nuevo me refiero que no lo había comentado. El primero es, llamémoslo, datos de calidad. O sea, ¿qué pasa con una inteligencia? Yo tengo que entrenar a una inteligencia artificial. ChatGPT es una LLM ya entrenada, pero cuando yo quiero realmente ponerla en práctica, yo tengo que entrenarla. Y para entrenarla necesito datos, pero datos no es un archivo Word o un PDF que le revoleo por arriba de la cabeza. Datos de calidad tiene que ver con entender qué formato, pero no formato desde el punto de vista técnico de si es un punto doc o un punto XLS. ¿Qué forma yo le cargo a una inteligencia artificial para que pueda aprender? De lo que quiera que quiera que aprenda. Pueden ser de imágenes, puede ser de texto, puede ser predicción de indicadores para el agro, puede ser de cualquier cosa, como decía Silvia, se puede aplicar en un montón de cosas. Pero la calidad de los datos hoy está muy difícil, hasta los proyectos más simples que estamos encarando en el sector privado, está difícil ordenar eso. Me parece que tiene que ver con un tema de ciertas habilidades humanas, ciertas capacidades de poder entender de cómo manipular datos, de este gran planeta llamado ciencia de datos. Ahí hay para mí un desafío re importante. ¿Cómo hacemos para darle de comer a este monstruo datos de calidad? Y el segundo, me parece que tiene que ver con el desafío de las preocupaciones éticas, que algo ya se había tirado, ¿no? Que es, ok, sí, salud, defensa, atención al cliente, legal, hay un montón de lugares en donde, che, ¿estará bien que estoy haciendo esto? ¿Cómo entreno a una LLM o lo que yo quiera entrenar y asegurándome, o sea, qué dudas genera hoy en una organización
si esto va a estar generando información o generando análisis con el estándar ético que una persona puede hacer. Y yo esos dos desafíos son los que escucho, digamos así, tampoco todo el día, pero escucho como más fuerte. Si esto va a responder como quiero que responda, si esto está bien entrenado, va a responder con lo que tenemos que responderle, le vamos a mandar indicaciones para ir a la movediza y lo mandamos para Gardé. O sea, cómo lo entreno y qué me responde, ¿no? Sí, totalmente. Ahora en un ratito vamos a volver al uso responsable justamente de modelos. Bien, Matías, Silvia, ¿algún otro desafío o barrera que encuentren? Ignacio, lo mismo. Quiero seguir aportando a lo que dice Esteban con respecto a datos. Nosotros nos tuvimos que dar previamente el trabajo de esto, de cómo se componen y empezar a, no creamos el área de datos, pero sí un grupo de personas nos dedicamos a trabajar cuáles son la base de datos que vamos a incorporar, probarla, ¿sí? Por esto de las respuestas, porque el primer temor que uno tiene es que la respuesta sea incorrecta, y es lo que no se puede permitir al producto. Entonces, hubo todo un protocolo de armado, de conocimiento y de transformación de esos datos que nos está llevando a comenzar a que algunas personas ya sepan, bueno, no, pero este dato va a ser parte de un mapa. Los mapas nosotros los trabajamos así. Eso llevó algunos meses y la verdad que vemos que nos empieza a impactar en otros lados positivamente, pero es una barrera muy alta y hay que trabajarla, por lo menos dentro del ámbito público, que repito, es un generador de datos constante, con mucha criticidad. Bien. Silvia. Acá estoy. Sí, justamente hoy estaba leyendo que se habla de la pobreza de datos y bueno, la diferencia entre lo que se llama el norte global y el sur global. Bueno, en general todas estas herramientas de IA generativa están, por una cuestión de disponibilidad de datos y de medios para capturar los datos, en general hay un desbalance en el acceso a datos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, obviamente, esas herramientas están entrenadas con ese sesgo. Entonces, algunos temen que se produzca un empeoramiento, o se empeore la pobreza digital de ciertas partes del mundo y también originada por esta pobreza de datos, ¿sí? Si querés, charlamos un poquito sobre el impacto de IA en la educación. Hoy estoy hablando sobre investigación y no tanto sobre educación. Obviamente toda esta cuestión de la IA generativa tiene un gran impacto y todavía no se sabe mucho qué se puede hacer. Hay diferentes actitudes, tanto en lo que es investigación, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo desde escritura de artículos científicos hasta evaluación de artículos científicos, sobre si podemos usar ChatGPT o no, si se prohíbe el uso, si se regula el uso, ¿sí? O sea, hay un montón de desafíos, tanto en el área de educación como de investigación con respecto a estas herramientas que va a haber que seguir analizando y trabajando. Sí, ahí está Ignacio. Sí. Ignacia. Buenas, ¿qué tal? Súper interesante el punto de vista de Esteban y Matías. Yo lo veo de otro lado, por ahí un poquito diferente, porque vengo más del mundo de la investigación, ¿no? Que tratando de buscar cómo aplicarlo, porque a veces, claro, nosotros los que estamos del lado más académico es como que cuesta a veces hacer el vínculo entre lo que uno está investigando o las ideas, ¿no? Que uno puede tener de cómo se puede aplicar y demás, en bajarlo al mundo real. Y me parece súper interesante lo que comentaban desde el punto de vista más, si querés, de la industria del software o incluso del municipio, en cómo
el gran volumen de datos y de información que se genera se puede bajar a la tierra, ¿no? Quizá el punto que yo más tuve suerte de ver fue en el ámbito de la medicina, en donde sí que se generan, no sé si mucha información, pero a veces los volúmenes de datos son más grandes, ¿no? Si uno habla de imágenes o de señales y son, cada instancia de esos datos es enorme, y ahí es donde yo creo que se ha visto y ya está empezando a crecer mucho la idea de que en realidad se puede sacar mucho más que solamente el dato en sí, ¿no? Que se puede aportar, que se puede analizar y que se pueden buscar patrones o diferentes patrones que se repiten, digamos, dentro de esta información. Concretamente en la industria está mirando ya estas cosas. Si uno mira las grandes figuras de lo que es la industria médica, al menos todos los que trabajan con datos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de empresas como Philips, Siemens o Toshiba, estas que generan grandes volúmenes de datos, están mirando fuerte a lo que es la industria de la inteligencia artificial. Entran en juego otros componentes, porque hay mucho conocimiento propio de nicho, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hoy en día las hace una persona que es un médico que tiene años de experiencia y que usa su inteligencia no artificial, sino real, para encontrar patrones y para determinar, hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad. Y ahí es donde, por ahí, lo que hoy vemos en modelos como los modelos tipo ChatGPT, etcétera, que parece que pueden hacer todo, ¿no? Y que uno ve una nueva versión saliendo cada 2 o 3 meses y que parece ya está, se terminó el trabajo de todo el mundo y nos vamos todos a la quiebra. En realidad no es tan así, ¿no? Porque hay muchas áreas en las que todavía queda muchísimo por hacer y mucho por completar, y que ni siquiera son más basadas es casi un arte, ¿no? Entender qué está pasando, y hay unos diagnósticos que se basan en etapas y que van resolviendo el problema por partes, donde no está toda la información disponible ni en todos los casos ni al mismo momento. Entonces creo que ahí todavía hay muchísimas cosas por hacer y hay mucho trabajo por desarrollar, ¿no? Bien, y ahí comentaste de salud, o sea, ¿qué avances estamos viendo en el uso de IA justamente para mejorar el diagnóstico y tratamientos orientados a salud? Bueno, ahora sirvió mucho trabajo en la época del COVID. Bien, de golpe empezaron a aparecer, o se inundó el mundo de papers y revistas científicas, congresos, hablando de detección temprana del COVID, ¿no? A partir de placas, por ejemplo, hacer una placa de pecho y saber que una persona tenía COVID. Eso fue un primer momento en donde justo coincidía también con el pico, ¿no? De desarrollo de lo que son los modelos estos, y en general ahí fue donde más se vio. En concreto nosotros lo estamos viendo, te puedo poner un ejemplo muy concreto de un proyecto que estamos desarrollando también en Pladema, que es el proyecto de Retina, ¿no? Que es una plataforma de detección temprana de retinopatía diabética, ¿no? Entonces ahí tenés modelos entrenados con imágenes sanas en esas enfermas, y lo que haces es básicamente detectar señales dentro de una imagen, patrones y cosas que aparecen en la imagen que te dicen el grado de enfermedad que debe tener una persona, ¿no? Claro, ahí el potencial de eso es amplio, y esto es un ejemplo que creo que se repite para muchas otras enfermedades que también son de difícil detección. A veces necesitas un especialista, ¿no? De nuevo, el conocimiento específico del médico que sabe de eso es muy valioso, y a veces no tenés suficientes especialistas o médicos para diagnosticar a todas las personas que están en riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde la inteligencia artificial te da ese agente, digamos, multiplicador, y te permite ir mucho más lejos con una imagen que te la saca un técnico, que hay muchos técnicos que saben sacar imágenes de fondo de ojo, por ejemplo, pero un retinólogo especialista tenés 500 en todo el país, ¿no? Para atender a 4 millones de diabéticos. Entonces no hay forma de que esos vean a todas las personas que existen, que están propensas a tener esa enfermedad. Si vos las cribas, ¿no? Las filtrás y decís, no, mira, de todas las personas diabéticas, este pequeño porcentaje son las que están en riesgo hoy en día, estás aprovechando mucho mejor los recursos humanos que tenés, ¿no? En realidad te multiplica la capacidad de tratamiento y la capacidad de diagnóstico temprano. Y esa es una forma clarita donde se puede ver el uso de la inteligencia artificial. Bien. Con ese proyecto habían ganado un premio el año pasado, ¿no? Sí, en la Semana de la Inteligencia Artificial, creo que esto fue de noviembre, diciembre del año pasado, estuvo el proyecto, bueno, hubo varias instancias, pero hubo uno en la Semana de Inteligencia Artificial que
salió premiado el proyecto justamente por eso, ¿no? Por la capacidad de bajar la inteligencia artificial a aplicación médica cotidiana. Bien. Bueno, Silvia, ya nos comentaste un poquito de educación, pero ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de cómo la IA puede ayudar a la personalización de aprendizaje o incluso a mejorar la enseñanza? Bueno, con respecto a personalización, bueno, hace muchos años que se está trabajando en investigación, desde la época de los tutores inteligentes, qué sé yo, cuando yo comencé en el 2006, te estoy hablando, donde, bueno, ahí siempre, como decía Nacho, hay un gap grande entre lo que nosotros estamos investigando y el momento en que eso llega a un producto real, ¿sí? O sea, hay bastante tiempo en trasladar eso. Entonces nosotros por ahí estamos viendo ahora recién que están planteándose utilizar la inteligencia artificial para la educación, cuando, bueno, en investigación hace años que se trabaja con el objetivo de decir, bueno, podemos aprender a conocer a los estudiantes, la forma en que aprende cada uno, darle contenido de acuerdo a esa forma en que cada alumno es capaz de aprender, ya que no somos todos iguales. Y hay todo un área que es también de sistemas de recomendación, que trabaja puede recomendar material específico para un determinado tipo de alumnos o grupo de alumnos. Y bueno, con el surgimiento de la IA generativa, también se está explorando de qué manera se pueden utilizar estos grandes modelos de lenguaje teniendo en cuenta bueno, cuestiones éticas, derecho de autor, como para mejorar o asistir a no sé si mejorar, pero asistir a los procesos de enseñanza. O sea, uno puede tomar esas herramientas para generar material o contenido didáctico, obviamente siempre teniendo en cuenta y sabiendo cómo funcionan o cuál es el objetivo de estas herramientas, y pensamiento crítico para poder analizar qué es lo que me están devolviendo la IA generativa, ¿sí? En general se pueden utilizar para generar texto, contenido, resúmenes, generar alguna planificación para el aula, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, bueno, acá hay alguna de las chicas del NIEM y Dani también, bueno, Vero, Ana y Pato, con las que estamos trabajando en aplicar justo IA generativa en educación matemática y ver cómo funciona, ¿sí? Hay mucho para hacer, para explorar, y tiene que ver mucho también, como comentaba Esteban, con esta cuestión de ética o de los resultados que me da, que no son precisos, qué hacemos con eso, ¿sí? Entonces hay mucho para trabajar. Sí, Ignacio. Tenía una pregunta para Silvia, me parece fascinante el tema ese de inteligencia artificial en educación. El otro día, nada casual, yo no estoy en el tema de educación con IA, estoy en el tema de educación como docente, ¿no? Pero me pareció fascinante el tema de usar IA para hacer tipo como si fuera un tutor de aula, ¿no? En donde genera contenidos y genera problemática, etc. ¿Ustedes están haciendo cosas en esa línea? Porque me parece súper interesante cómo hay o sea, hoy en día la educación se maneja por rebaño, ¿no? O sea, todo el mismo grupo va a la misma velocidad cuando sabemos claramente que no es así, que cada quien tiene su forma y su ritmo y su manera de aprender. Y parece súper interesante la aplicación de algo que genera contenido específico, ¿no? Direccionado en guiar y llevar, digamos así, el trayecto que hace un alumno, ¿no? ¿Eso tienen alguna experiencia? ¿Qué saben? Estamos explorando, Nacho, por ahí nosotras, bueno, en el grupo Dani y yo aportamos la parte de IA, y Vero, Pato y Ana, que andan por acá, son las que tienen la parte de formación docente, sobre todo en matemática. Empezamos a investigar primero la capacidad que tenían estos LLM para resolver problemas de las Olimpiadas de Matemática. Y a partir de ahí empezamos a explorar, incluso hasta cómo pueden llegar a generar una guía de trabajo, o incluso asistir al docente en la evaluación de un tema en particular,
y de diferentes áreas, de geometría, de probabilidades y estadísticas. Así que bueno, ahí estamos viendo y contrastando también con lo que harían los profesores de matemática en servicio, ¿sí? Para ver cómo van. Están saliendo cosas interesantes. Me parece súper interesante para complementar la labor que hace el docente, ¿no? Que tenga una especie de minion que le ayude a seguir y a hacer el seguimiento del alumno, ¿no? Y que le dé cosas y que no digo que le corrija, quizás eso ya hay partes donde es más difícil, ¿no? Pero parece súper interesante cómo podés de eso mismo, ¿no? Como multiplicar la capacidad que tienen los docentes para estar encima más cerca, ¿no? Del alumno. Acá tenemos cursos, mis chicos van al colegio, 35 alumnos en un curso es una locura, ¿no? Para un solo docente. Y eso parece esperanzador, digamos, de alguna manera. Sí, Esteban. Y una perspectiva de la educación es que la educación no termina en el aula, ¿no? O sea, la educación es un proceso que te pasa todo el tiempo. Y antes Matías hablaba de estos desafíos de un lenguaje de programación que tienen y que no lo saben usar. Eso a la industria nuestra pasa todo el tiempo, o sea. Entonces hoy se usan muchas de las herramientas para formar a las personas si saben programar en A, entonces puedo usar una inteligencia artificial para poder aprender más rápido a programar en otro tipo de lenguaje. Eso se está usando un montón y es súper concreto dentro del contexto de educación fuera de una institución educativa, ¿no? Bien, justo la siguiente pregunta iba a ser sobre capacitación y empleo y qué desafíos y oportunidades estaban viendo en este sentido. O sea, pues ya mencionaste también, Esteban, lo de usar el copilot o usar el ayudante justamente para aprender a programar. ¿Qué otro cambio crees que se va a venir en el mundo del empleo ocasionado o propiciado por la IA? Las personas o sea, es como hay una paradoja muy conocida, es que cuando algo baja de precio, en realidad no es que las personas, o se optimiza, no es que se consume menos, sino que se consume mucho más. Entonces hoy tiende a ser en el tiempo más barato hacer software, con lo cual va a haber cada vez más software, lo siento, es una mala noticia, pero cada vez va a haber más software, cada vez vamos a estar más invadidos antes la licuadora era una licuadora, ahora es una computadora que tiene personalidad y me molesta que yo la apriete y no me responde. La tele ni hablar. Entonces, programar o hacer código va a ser cada vez más necesario. Ahí lo que tenemos con respecto en términos de empleo hay unos primeros indicadores en donde se desaceleró un poco la contratación de personas junior. No sé, es que es demasiado temprano para entender si esto es un dato real del 24 o, digamos, un producto de los copilot o qué, pero tendría sentido en una de las hipótesis que eso fuera la razón, porque la verdad es que el trabajo que va a hacer una persona, digamos, que empieza a trabajar en programación es como lo más fácil de hacer para una inteligencia artificial. Todos hemos visto Canva o cuántas herramientas que uno le dice, quiero hacer un sitio web que se parezca a mi abuela, y te lo hace. Le pasa una foto a la abuela y te lo hace. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que antes aprendían a programar HTML un montón? La cuestión es que creo que aprender a programar no es solamente aprender un lenguaje, sino que es aprender a pensar programáticamente, que es aprender a cómo hacer software. Creo que lo que estamos viendo es una transformación en la forma de hacer software. Y entonces, las personas que están formadas en la manera tradicional de hacer software están con algunos conflictos para poder conseguir insertarse en el mundo laboral. Al mismo tiempo, las empresas están produciendo más, porque producen con la misma cantidad de personas. Nuestra industria tecnológica tiene ha tenido un crecimiento exponencial en términos de talento. Y eso se ve desacelerado también, porque no es que producimos menos, producimos más, pero ahora con un proceso más rápido. Entonces lo que veo es que va a haber desafíos
pero también que al bajar y al ser más rápido y más preciso y menos traumático hacer software, porque si han estado en algún proyecto de software, son muy traumáticos, es una manera de que eso se haga cada vez más software y más personas van a ser requeridas para eso. Pero no va a ser algo que visualizo como algo instantáneo, va a ser un proceso de transformación de los talentos. Pero sí hay que seguir aprendiendo a programar, porque es aprender a pensar programáticamente y a empezar a hacer software, que no lo vamos a hacer capaz que codeando, como decimos hoy en día. No, sí, totalmente. O sea, siempre decimos, o sea, es aprender a aprender. O sea, no es que vas a casarte con el lenguaje, sino es justamente el pensamiento computacional, la abstracción y sobre todo lo que te da justamente ser capaz de tener un pensamiento computacional. Bien, y ustedes estuvieron mencionando que encontramos algunas barreras y que se nos puede complicar un poco impulsar esta adopción de la IA, o sea, que podemos encontrar resistencia en las personas. ¿Cómo manejan la resistencia en los distintos dominios? Por ejemplo, Ignacio, o sea, vos mencionaste que tenés los retinólogos, tenés los que toman las imágenes de la retina, los técnicos. ¿Han encontrado alguna resistencia en el uso de los modelos o alguna resistencia en decir, no, pero yo lo puedo hacer mejor? ¿O cómo han manejado ese tipo de situaciones? Bueno, sí, existe eso. En el caso concreto de los retinólogos todavía estamos buscando el primero que lo empiece a usar. Pero sí que en otras áreas, en otros problemas, sí que hay mucha resistencia, ¿no? Porque de alguna manera la primera sensación es el temor, ¿no? Y en el área de la medicina concretamente es difícil entrar, ¿no? El campo médico en especial es un área en donde el profesional, el médico, tiene, si querés, se apoya mucho en la confianza que él tiene en su trabajo, en su saber hacer y en su conocimiento, ¿no? Y eso, de alguna manera, se ve amenazado por un software, una máquina que hace parte del trabajo. Entonces, la forma de introducirla no es, o sea, y eso es un poco lo que buscamos hacer, es que no es reemplazar la opinión ni reemplazar la responsabilidad del médico. El médico siempre tiene la responsabilidad final y la opinión final es de él, pero sí la idea de aumentar y de agregar información y de alguna forma condensar, ¿no?, la información que tiene disponible el médico, que a veces tiene muchísima información, lo que decía, ¿no? Una imagen son millones y millones de pequeños datos organizados en el espacio que le permiten al médico tomar una decisión o hacer un diagnóstico, ¿no? Y a veces son muchas imágenes y son muchos datos y hay todo. Entonces ahí la idea es completar toda esta información y ponerla de una forma que sea más fácil de digerir, o sea, darle más capacidad, como unos superpoderes a quien está haciendo el diagnóstico. Bien. Silvia, ¿ustedes cómo imaginan la adopción de GPT, de la gente por parte de los docentes? ¿Han tenido alguna experiencia en ese sentido? Mira, hay de todo. Tenés, como dice Nacho, de los docentes que se niegan a utilizar estas herramientas, a aquellos que sí, que están interesados, que se quieren capacitar. Bueno, hace poco con las chicas dimos una capacitación en sábado, porque, bueno, justamente ya se sabe que los alumnos tienen acceso a estas herramientas, entonces no se puede prohibir, no se puede negar que existen y que las van a usar. Entonces, bueno, me parece que es fundamental la capacitación. También, como decía Matías, que para avanzar en la transformación digital del municipio necesitan tener personal capacitado. O sea, me parece fundamental la capacitación, el comprender por ahí, no como en sistemas, pero sí tener una noción de cómo funcionan las herramientas de IA, de saber que no son con una precisión del 100%, que lo que me va a devolver una herramienta no es certero, tengo que tener pensamiento crítico para analizar, para saber que pueden cometer errores, que se necesita una persona que va a ser la que va a tener que tomar la decisión final. Bueno, también conocer
con respecto a la IA generativa hay un montón sobre el impacto ambiental que tiene, ¿sí? Más allá se puede ir relacionado con el uso responsable de la IA, también está todo el tema del impacto ambiental que generan la gran cantidad de máquinas que se necesitan para entrenar estos grandes modelos que consumen recursos como energía, agua, ¿sí? Entonces por ahí también hay que informar a la sociedad de esas cuestiones para que puedan decidir qué es lo que van a usar y cómo lo van a usar. Bien, y entre esos que muestran más resistencia, ¿hay algún argumento, alguna justificación que den a su resistencia? ¿O es más genérico desde el desconocimiento? Sí, yo creo que tiene que ver, como decía Nacho, con el pensar que, bueno, yo hago las cosas de cierta manera desde hace años y así funcionan bien, y desconocer de cómo funciona una herramienta hasta adoptarla. Por ahí también tiene que ver con una cuestión de edades. Por ahí los más jóvenes son más proclives a utilizar estas herramientas o a probar o a animarse a jugar que otros. Puede ser una cuestión personal también, ¿no? Sí. Esteban. Que pensaba que capaz que la mirada, o sea, no estoy seguro que sea resistencia a la palabra, sino es la curva de adopción tradicional. O sea, todas las tecnologías tienen una curva de adopción tradicional. Tenés los innovadores que hacen las cosas, digamos, como por entusiasmo y mucho riesgo. Tenés los que entran temprano, que no necesitan solamente entender un poquito, adoptan eso de manera casi intuitiva. Después tenés un tercer grupo muy grande, que como que que lo puede adoptar, pero necesita tener una evidencia práctica para usarlo, que debe ser lo que le debe estar dando a Nacho hoy, que debe estar luchando para que un doctor, que esto, bueno, le acepten, pero cuando tenga 2 o 3 es una catarata, porque viene la mayoría tardía, que es el cuarto etapa, donde es la masa de gente que ya no se lo pregunta más. Yo creo que en general, y esas curvas no son lineales, bueno, son curvas, pero digo, no son iguales en todos los sectores. Seguramente medicina debe ser una cosa, o no sé, TAVI es otra. Nadie siente riesgo en interactuar con un chat. Ahora, yo no sé si estoy del todo seguro que quiero que me opere un robot, por más que sea una apendicitis. Y esa percepción de riesgo puede hacerla que a mí me convierta en uno u otro de los grupos de la curva de adopción de determinada tecnología. No sé si es resistencia, creo que responde más a esa curva tradicional, ¿no? Sí, totalmente. Matías. Tengo como aporte 2 miradas, y una es que cuando generamos encuentros de capacitaciones, ¿sí? La gente se va, el público, se va muy motivado, con muchas no sé si herramientas, porque terminan conociendo algo que desconocían, pero para el uso y la adopción falta un paso alto, grande, pero se van con una energía que uno dice, bueno, valió la pena invertir este tiempo para que lo aprendan. Y del otro lado, cuando me doy vuelta y voy a la oficina, veo lo que dice Silvia. Hay una cuestión generacional, ¿sí? En la adopción, ¿sí? Donde los más jóvenes lo toman mucho más rápido, y lo pego con lo que dice Esteban, que después, cuando hay un uso y lo mostramos, ¿sí? Ese caso de uso, esa evidencia, hacen, che, pero mira, ¿y cómo lo hiciste? ¿Me das una mano? Y ahí es donde empieza a multiplicar, ¿sí? Y no digo que todos los sectores sean iguales, pero a veces empieza a contagiar ese bichito un poco más rápido en la adopción, y te logra instalar que algunas cosas vos podés utilizar algunas herramientas, como ponías el ejemplo nosotros lo vemos mucho con Canva, ponele, y ChatGPT, son pagos directamente las licencias, mensualmente. Pero digo, son casos chicos, ¿sí? de cotidianidad, digamos. Fíjense de lo que estoy hablando, digamos, de cosas muy simples, ¿sí? Para una adopción en un área donde podemos encontrar más de 100 personas que son administrativos, todo lo que falta por hacer. Hay muchas cosas por hacer.
Nada, hasta ahí iba. No, está bien. Igual también te quería consultar. O sea, ahí Esteban ponía de ejemplo Tavi y justamente el riesgo que tiene para el usuario usar esa aplicación. ¿Han visto algún cambio en el patrón de uso, que a lo largo del tiempo justamente haya habido más adoptantes o han encontrado algún tipo de cuestionamiento de decir, no entiendo cómo se usa o mejor tendría que tener esta funcionalidad? ¿Cómo fue la salida, digamos, de Tavi y su recepción? Para nosotros es un asistente conversacional con la gente, ¿sí? Que se convirtió en algún paso en transaccional, ¿sí? Hoy ya se pueden hacer trámites con él. La adopción fue, mucha gente lo empezó a usar en el web chat, hoy ya el 80% lo utiliza en WhatsApp, ¿sí? Y ha tenido picos tiene una constante, cosas que están siempre, pero después las novedades van surgiendo y se van implementando. Un ejemplo fue que en la farándula del año pasado, ¿sí? Había un premio especial y se votó solo por Tavi. Esos días explotó. Colonia de vacaciones, sabemos que explota. Ya empieza a haber patrones, ¿sí? En los cuales la gente lo empieza a usar. Y otra de las cosas que explotó y después se mantuvo es la de los reclamos. Todos tenemos algo que decirle al municipio, che, tal cosita. Bueno, nosotros ahí implementamos que vos ingreses, ¿sí? El reclamo, que digas que le saques una foto, que nos digas dónde está, y que eso vaya directamente al área, ¿sí? Entonces, quizás no tiene la solución o no entra en la programación, ¿sí? de soluciones, pero sí no se puede desconocer el caso, ¿sí? Entonces, empieza a dar una herramienta, empieza a ser una mano, la primera mano del municipio, si querés, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Esa amabilidad y decir, bueno, y si no lo encontrás, lo que nos va a pasar es que a mediano plazo es, bueno, trasladar todo ese público que no encuentra esa atención en personas atendiendo del otro lado, ¿sí? Pero bueno, nos ha resuelto un montón de cosas. Un ejemplo chiquito y práctico, digo, como para que se visualice, uno si hace una consulta sobre la deuda patente municipal, ¿sí? En menos de un minuto tiene el PDF en su teléfono. ¿Sí? Están cuidados los datos y no se puede pagar. No me extraña, Matías, perdón. No tiene los datos y no se puede pagar. Por estas cosas que venimos hablando, ¿sí? Para que yo no me meta con una patente que sea de Esteban, ¿sí? Y hacer macana. Pero bueno, Sí. Con un cuidado hay un montón de cosas que se pueden empezar a transaccionar. Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta, es que ya estuvimos charlando un poco del uso responsable de los modelos IA. O sea, tenemos algunos dominios que son sensibles, por ejemplo, bueno, tenemos salud, tenemos justicia, tenemos educación. O sea, ¿cuáles creen que son los principales riesgos que tenemos para este tipo de aplicaciones y cómo los podrían mitigar o qué acciones están llevando a cabo para empezar con esa mitigación? Sí, Esteban. No tengo la menor idea. Bien. Es muy difícil. La pregunta es complicadísima porque nadie tiene muy claro qué puede pasar en términos éticos, morales o de impacto. Es muy difícil. Sí, estoy seguro que tiene que haber gente que, espero que no sean ingenieros de software ni nadie técnico, sean otro tipo de perfiles que se pongan a pensar estas cosas, porque sí, los necesitamos. O sea, necesitamos que se pongan a regular. Como toda cosa, es como que tiene una regulación. Es como si yo salgo a manejar con un auto y yo no cumplo las reglas. Bueno, tiene que haber reglas y tiene que haber regulación y tiene que saber que cuando voy para allá, voy por la derecha, cuando vienen de la izquierda, a no ser que esté en Inglaterra. Pero eso es una norma y eso tiene que estar establecido. Hoy pareciera que estamos en un momento en donde todavía no hay nadie que esté
definiendo reglas, hay intenciones, hay un montón de cosas, pero no saben mucho cómo aplicarlas. O sea, Sí, bueno, justamente el año pasado hicieron un conjunto así normativo general desde el gobierno de cómo intentar regular estas cuestiones. Sí, Ignacio. No, comentar lo que decía Esteban, que me estoy totalmente de acuerdo. O sea, está clarísimo además que también es como que todavía estamos muy verdes, ¿no? O sea, es algo que apareció muy rápido, muy de golpe. Está cambiando fuerte la cultura, ¿no? La forma de ser, de trabajar, de comunicarse de la gente y todavía es difícil saber el impacto que va a tener. Y van a aparecer, de hecho ya hay situaciones que son dudosas, ¿no? Que cuestionan, digamos así, los valores éticos que tenemos hoy en día. Y eso creo que va a ir a más y va a haber que ver cómo acomodarlo y vamos a encontrar los límites cruzándolos básicamente, porque es muy difícil saber lo que va a pasar. O sea, hoy mismo, hace 6 meses, hay cosas que hoy las tenés disponibles con IA que hace 6 meses, un año, uno no se las imaginaba que podían pasar, ¿no? Y lo que pasará dentro de 6 más, o de un año, de 5 años, es como difícil imaginárselo, ¿no? Pero bueno, supongo, ¿no? Espero que tengamos la capacidad de verlo y adaptarnos. Silvia. Sí, bueno, o sea, si miramos en Europa, recién están sacando regulaciones que todavía no saben cómo se van a implementar. Nosotros siempre venimos detrás. Han identificado algunas cuestiones que son como de más alto riesgo con todo lo que tiene que ver cuando se tocan, no sé, derechos humanos sobre todo. Por ejemplo, se prohíben todo lo que tiene que ver con aplicaciones de identificación de una persona en línea, digamos. O sea, ahí como que se va regulando, pero siempre por detrás. O sea, primero van a pasar, que es lo que me parece, ¿no? Primero pasan las cosas, las situaciones conflictivas y después se va a regular. Falta un montón en ese aspecto. Con respecto a la parte más de educación, hay algunas normas que ha sacado, o sea, no sé si normas, más que nada es poner sobre la mesa cuáles son los problemas. La UNESCO, ¿sí? Hay algunas normativas que explican qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, bueno, y cuáles son los problemas que puede traer, ¿sí? O sea, uno genera contenido, pero a veces estos modelos están entrenados con cosas que hay disponibles en Internet. Por ahí hay cosas que se usan sin consentimiento, desde imágenes o desde texto, todo el tema de derecho de autor, plagio. Hay un montón de cuestiones que, sin ser por ahí críticas como en otros dominios, también afectan a lo que es la educación. En investigación, por ejemplo, las editoriales como el Elsevier, que es una de las que solemos publicar, bueno, Nacho también sabe, directamente te dicen que hay, o sea, tienen unos reglamentos de ética con respecto al uso de la IA. Vos no podés usar a una IA como autora de un paper. Tampoco podés utilizarla para hacer evaluaciones, porque vos no le podés, o sea, vos no podés subir contenido que es confidencial a un modelo de lenguaje que vaya uno a saber a dónde va a parar después toda la información que vos le subís al chat GPT por medio del prompt. Entonces hay un montón de cuestiones que, bueno, tenemos la esperanza de que se regulen desde, se la IA responsable, cuestiones éticas, cuestiones de explicabilidad también. Son áreas en las que uno ve en las grandes conferencias, tutoriales, charlas y todo, porque es algo en lo que la gente está preocupada, básicamente. Sí, incluso, bueno, hay muchas iniciativas por parte de las empresas también de justamente la IA responsable con lo que es fairness, transparencia, explicabilidad, interpretabilidad. O sea, como que ellas mismas también están queriendo marcar un poco el camino de qué es lo que se podría hacer o intentar hacer. Bien, y para ir terminando, vamos a hacer un poquito de futurología. O sea, ¿cuáles creen que se van a ser las tendencias más relevantes en los próximos años? O sea, ¿qué esperan de la IA en los próximos 5 años? Los autos voladores de los supersónicos parece que no, pero... Voy con una. Dale. Creo que lo que vamos a ver como más, con más potencia van a ser las plataformas, o sea, las técnicas o la evolución en lo que es el aprendizaje automático o el machine learning. O
sea, hoy es muy caro, recién se decía, es muy caro entrenar uno de estos bichos, muy caro. O sea, muy caro, muy complejo, muy sofisticado, requiere hardware especializado, lenguaje, cosas muy, todavía demasiado específicas. Y aún así, tuvo el impacto que tiene. Seguro todos leyeron, escucharon, fíjense una señal débil que uno se puede dar cuenta de estas cosas. El caso de DeepSeek, ¿no? O sea, esta empresa china que salió y bla, 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 y leímos todo. Ya está saliendo la serie de Netflix, temporada 2, o sea, es todo un lío. Mentira, no salió. Pero digo, si algo que pasa así tan raro, porque nadie puede explicar demasiado en serio qué es lo que está haciendo DeepSeek, pero generó tanto revuelo, es porque evidentemente ahí hay algo muy profundo. Y creo que la innovación más potente va a venir por la reducción del costo, y el costo tiene que ver con el uso de procesadores, con el impacto ambiental, con respecto a lo que es el aprendizaje automático, o, dicho de otra manera, la manera de entrenar estos LLMs, ¿no? O una inteligencia artificial. Mati, dale. Perdón, Nacho. Dale, vos que ya. Bueno, no, yo creo que va a profundizar en lo que es el sector público la automatización de procesos, va a ayudar a reducir la burocracia y a que la transacción de los servicios sean quizás hasta más personalizados, ¿sí? Creo que quizás en la participación ciudadana es algo donde se puede hacer mucho, ¿sí? En lo que la gente esté más involucrada en la gobernanza, y tengo dudas si el desafío de la seguridad y de la ética en 5 años estaremos diciendo, che, esto estuvo bien o le faltará. Para mí es que le va a faltar más de lo que nos va a resolver. Yo también, en línea con lo que comentaba Esteban, creo que eso, las dos cosas para mí, y esta es una visión totalmente personal, lo que bajar el costo va a hacer que explote más todavía. Eso ya es verdad que lo que pasó ahora con DeepSeek es una locura, ¿no? Que de golpe aparecen con una solución mucho más rápida, que es lo que pasó en realidad hace 10 años atrás cuando empiezan a globalizarse todos estos modelos. ¿Por qué empezó a crecer tanto? Y porque se facilitó el acceso. Empezaron a pasar librerías que eran más fáciles de usar, más gente se podía meter y así es como explota, ¿no? Y se multiplica. Creo que a la medida que baje el costo, que eso va a terminar pasando porque es un problema y la gente ataca el problema más grande que hay siempre, ¿no? Ley de Moore. Así que creo que eso va a pasar. Y otra cosa que me parece que se va a ver el impacto va a ser en la personalización de todo. Del diagnóstico, de la educación, de la atención. A la medida que nosotros ya lo hacemos, ya estamos acostumbrados a hacer pública nuestra información, estamos dando todo servido para que venga un agente o un software o algo y personalice la atención, la respuesta, lo que necesitamos para cada uno, ¿no? Creo que eso va a explotar y la gente lo vea, van a empezar a aparecer soluciones en esa línea. Ya hay varias, ¿no? Ya hay varias que van en esa dirección. Silvia. Bueno, ojalá vayamos por ese lado, así vamos a aplicar todo lo que venimos trabajando hace un montón. Me parece que además de bajar el costo, tanto del hardware, del acceso a las plataformas, también necesitamos, sobre todo en esta parte del mundo, tener más datos y más acceso a datos, que si relacionado por ahí un poquito con el Internet de las cosas y la posibilidad de tener más dispositivos que generen datos acerca de la población, de los ciudadanos, ahí podremos empezar a ver estas cuestiones de personalización o recomendación. Justamente uno de los tutoriales que hay en el UMAP, que es un congreso de User Modeling, con Antonella trabaja un montón ahí, tiene que ver con esto, con proveer recomendaciones, ya no solamente como estamos acostumbrados en base al rating que se le da a los ítems, sino con información que se toma de múltiples sensores, o sea, monitoreo visual, de signos vitales, señales neurológicas, o sea, integrar todo eso para proveer personalización.
y recomendaciones, ¿no? Bien, con estas reflexiones podemos dar por terminado el panel. ¿Algún comentario final que quieran agregar? Gracias. Bien, sí, Esteban. Bien, sí, gracias a ustedes nuevamente por Muchas haber gracias. aceptado participar. Gracias. Muchísimas gracias a todos los interesados. Espero que les haya resultado interesante y dejado algunas pautas para pensar un poco de qué hacemos con la IA y hacia dónde vamos.